Pueden tomar su asiento, hermanos, y vamos a abrir el libro de Santiago. En este tiempo he leído el libro de Santiago algunas veces, hermanos. Espero que me haya aceptado el reto y leer el libro de Santiago. Ya estamos en el capítulo 5, la recta final de esta serie que ha tardado... Este es el 28º mensaje que estudiamos juntos. Entonces son como 6 meses, creo, ¿no? 6 por 4, 24. Más o menos, como más de 6 meses. Estudiando este libro tan lindo, ¿verdad? Y espero que haya cosas que de verdad el Señor le marque su corazón al estudiar este libro. Todos vayan, por favor, al libro de Santiago. Santiago capítulo 5, por favor. Vamos a leer, hermanos, juntos solamente 4 versículos, del versículo 7 al versículo 11. Y vamos a leerlo de esta manera: hombres, los versículos nones; las damas, los versículos pares. ¿Ok? Entonces, hombres, el 7, 9 y 11. Las damas, son 5 versículos, ¿verdad? 5 versículos. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen, hermanas? Hermanos también, varones. Vamos a empezar los varones y con el versículo 7, y después de esta lectura oramos a nuestro Dios. ¿Qué dice, varones? Fuerte, con ánimo, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Damas, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Varones, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar. Señor, bendice este mensaje. Quizás algunos hermanos están cansados mentalmente o cargados en su corazón, y permítenos pensar por un momento y contagiar toda nuestra semana con el pensamiento tan bello de la venida de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a guardar la esperanza bienaventurada, a recordarnos a nosotros mismos que no vamos a vivir llenos de problemas y de aflicciones y de problemas de salud crónicos o de quebrantos de corazón toda la eternidad, sino que habrá un día donde iremos contigo y ya no va a haber más muerte y más dolor y más tristeza y más lágrimas, porque las primeras cosas pasaron. Úsame, Señor, para ser de bendición a mis hermanos, que tu palabra cobre sentido en nuestra vida, que entendamos qué es lo que dices en tu palabra, y que podamos realmente, Señor, sacar algo para nuestra vida personal. Bendice, Señor, este mensaje. Tu Espíritu Santo, te ruego que actúe de manera muy específica, y alentando y consolando y corrigiendo nuestros corazones. Bendice este mensaje, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el siguiente evento
más importante que el cristiano debe estar esperando es que Cristo venga por nosotros. ¿Okay? Todo creyente bíblico está esperando con ansias el día que vayamos con Cristo el Señor y Él nos arrebate y se quede la deuda y se quede el problema de salud y se queden las aflicciones y se queden los vecinos y los enemigos y se quede el coche que nos da un montón de problemas y que vayamos al cielo con Él. Ese es el evento más importante que estamos esperando. Y hay varias declaraciones que yo quiero hacer acerca del regreso del Señor Jesucristo, porque a veces no tenemos muy bien entendido y ahí no sé si va a estar en la pantalla rápido 7 cosas, 7 verdades que quiero decir acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces quiero que ustedes lo vean, hermanos. Van a estar en la pantalla. Miren, lo primero que quiero decir de la segunda venida de Cristo es que esta venida, este regreso es profetizado y es asegurado en las Escrituras. No estamos hablando de algo que se le ocurrió al pastor Samuel decir nada más porque pues quiere hacerlos sentir bien, quiere esperanzarlos y darles falsas esperanzas en algo. No, hermano, usted no entiende algo. La gente, dijo alguien, la gente a menudo se sorprende al saber que las referencias de la segunda venida superan a las referencias de la primera venida en un factor de 8-1. Por una vez que la Biblia enseña de la primera venida de Cristo, 8 veces se habla de la segunda venida. ¿Okay? Los estudiosos han identificado, hermanos, 1845 referencias bíblicas referentes a la segunda venida de Cristo. Los expertos dicen que hay 224 profecías de la segunda venida de Cristo. Nada más imagínense. En el Antiguo Testamento, el regreso de Cristo se enfatiza en 17 libros. Y los autores del Nuevo Testamento hablan de él en 23 de 27 libros del Nuevo Testamento. Sí sabía que el Nuevo Testamento tiene 27, ¿no? Bueno, de 27 libros, 23 hablan de la segunda venida de Cristo. Solamente los únicos que no hablan es Filemón, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Cuál más? Gálatas. De ahí en fuera, todos los demás hablan de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Hermanos, el Nuevo Testamento habla del regreso de Cristo en 7 de cada 10 capítulos. Es decir, cada 30 versículos tú te vas a encontrar en promedio con un versículo que hable de la segunda venida de Cristo. Es más, Cristo mismo dijo 21 veces que Él iba a regresar, ¿sí? Entonces no estamos hablando de una doctrina que está basada en las esperanzas de los cristianos. Oh, no. Estamos confiando en una esperanza que Cristo nos dio 21 veces. En una esperanza que casi todos los libros del Nuevo Testamento nos hablan. Una esperanza que más de 1000 veces habla en la Biblia que Cristo va a regresar. ¿Sigue conmigo? Entonces es una doctrina que es profetizada y asegurada en las Escrituras. Y si usted tiene dudas, es su problema, porque la Biblia lo asegura. ¿Está conmigo? No es algo que la Biblia duda o maneja como algo oculto o algo pues poquito difícil. Yo le decía, hermano Ricardo, que para establecer una doctrina necesitas mínimo varios versículos, no nada más 1 o 2. Pero yo le estoy hablando de 1845 referencias bíblicas. Le estoy hablando de 224 profecías. Le estoy hablando de 23 libros del Nuevo Testamento y 17 del Antiguo. Entonces la doctrina de la seguridad de que Cristo regrese es algo definitivo. ¿Está conmigo? Ahora, la doctrina de la segunda venida de Cristo va a ser, o la venida de Cristo va a ser visible, literal y no espiritual. Cristo va a regresar corporalmente, físicamente, y va a ser visible. Ajá. ¿Sabían ustedes que muchos testigos de Jehová cometieron el error de decir qué día iba a venir Jesucristo? Y como no vino, ¿qué creen que se les ocurrió decir? Sí vino, espiritualmente. Hay un pequeño problema con eso, hermanos, que la venida de Cristo no es espiritual. En la Biblia no es espiritual.
En Hechos 1:11, la Biblia claramente, los ángeles le dicen a los creyentes: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo lo veían a Jesús? De carne y hueso, físicamente. No me salga con que espiritual. Mejor tenga los pantalones y decir que se equivocó. No, pero como no tienen los pantalones para decir eso, dicen: sí vino, solamente que ustedes no son espirituales para verlo. ¿Sí? A propósito, hermanos, Apocalipsis 1:7 dice claramente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Sí? Todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ve? Entonces, la venida de Cristo va a ser visible, va a ser literal, no va a ser espiritual. También la venida de Cristo, hermanos, ocurrirá en dos fases: el arrebatamiento de los creyentes y su llegada al monte de los olivos. Hay muchas diferencias, hermanos, entre las dos fases. Si usted estudia toda la Biblia, usted va a ver dos fases. ¿Por qué? Cristo, cuando regrese, fíjese, va a venir por los suyos para llevarnos a la casa de su Padre, y luego viene a juzgar a las naciones. Entonces, en un lado, Cristo viene, pero Cristo viene por los suyos. Pero en otro momento viene para juzgar a las naciones, no los suyos, las naciones. En otro momento de la Biblia dice que el arrebatamiento es de los creyentes y es en el aire. ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído o no? Que viene por nosotros y nos veremos con él en el aire, en las nubes. ¿Sí o no? Pero cuando ustedes leen también otras partes, la segunda venida de Cristo, dice Jesús, que toca tierra. Y es más, toca tierra en el monte de los olivos. Le voy a decir algo que a mí nada más se me enchina el cuero, decimos, ¿verdad? Nada más de pensar en esto. Pero la Biblia dice que Jesús va a tocar el monte de los olivos y va a poner su pie sobre el monte y va a partirse el monte en dos. Nada más quiero que imaginen. Entonces, nada más échele un poquito de imaginación. El arrebatamiento de los creyentes causa gozo, pero la segunda venida de Cristo es a juzgar a las naciones y causa lamentación, ¿sí? Entonces son dos etapas. Cristo viene por los suyos y luego viene un periodo de 7 años de todas las cosas difíciles que pasan en Apocalipsis. Y luego Cristo regresa a juzgar a las naciones y con la espada de su lengua hace juicio a todas las naciones. Ajá. Entonces hay muchas diferencias, hermanos. No, Cristo no viene en un solo evento. Cristo viene en 2 etapas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para explicarle algo, yo hoy fui a votar. Yo le puedo decir eso, pero si le explico un poquito, yo fui en 2 ocasiones a las casillas. Porque yo yo tenía que votar antes de salir de la iglesia, o de la casa, perdón. No, de la casa no. Antes de llegar a la iglesia tenía que votar, porque si no, no iba a alcanzarme el tiempo. Entonces lo que yo hice fue dejar a mi familia arreglándose, y yo salí a las 8:30, 8:40, y fui a las casillas. Y llegué a preguntar, porque son bien buenas para cerrar a las 6 de la tarde, pero no son buenas para empezar a las 8 de la mañana. Así que yo llegué a apretarles el cuello un poquito y decirle: mire, yo quiero votar, pero yo trabajo a las 9:15 de la mañana, me tengo que ir. Yo quiero votar, ¿puedo votar? Sí, ya estamos casi listos, quién sabe qué. Entonces, en 10 minutos puedo votar. Ok, entonces yo voy a ir a mi casa, voy por mi esposa, para que ella y yo votemos. ¿Sí está conmigo? Entonces yo fui primero a checar si iban a poder atenderme, si no, no iba a perder mi tiempo. ¿Para qué traigo a mi familia y voy y pierdo el tiempo? Y como vi que sí se podía, regresé por mi esposa y ahora llegué con mi esposa. ¿Sí? Así va a pasar en la Biblia. Usted, si se pone a estudiar toda la Biblia y leerla varias veces, se va a percatar de algo. La segunda venida de Cristo se hace en 2 fases. La primera viene por su iglesia. La segunda viene a juzgar la tierra, ¿sí? En la primera viene en el aire a los creyentes. La segunda toca el monte de los olivos y lo parte en 2. Y pone a todas las naciones que están persiguiendo a Israel, les pone el alto. Ajá. Y ustedes, hermanos, ven
el arrebatamiento causa gozo, pero la segunda venida de Cristo en las naciones no va a causar gozo. Viene a reinar con vara de hierro, dice el Salmo 2. Entonces, ¿sí nota cómo hay diferentes sentimientos con el arrebatamiento de la segunda venida? ¿Qué hay en medio del arrebatamiento y la segunda venida? Los 7 años tan terribles de lo que cuenta todo el Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, la segunda venida, número 1, es profetizada y asegurada en las Escrituras. Número 2, su venida es literal, visible y no espiritual. En tercera, su regreso ocurre en 2 fases, ¿verdad? Primero viene el arrebatamiento de los que somos de Cristo, los que somos salvos, y luego viene a parar a todas las naciones y juzgarlas, ¿ok? Número 4, el día en que Cristo va a venir por nosotros es secreto. Por eso es que es una cosa que usted debe detectar. Si alguien se atreve a decir día o mes, cuidado, porque luego ya se están metiendo en problemas, ¿ok? No se ha revelado el día en que sucederá la segunda venida. Es secreto y permanece así esta venida de Cristo, ¿ok? Entonces, la Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Entonces nadie sabe. Cuando algún teólogo, algún pastor, tiene que estar diciendo, sí, Cristo va a venir el 24 de octubre de quién sabe qué, ya metió la pata bien hermoso. Un ejemplo, con todo respeto, es un predicador llamado Alducin. ¿Cómo se llama? Armando Alducin. Yo creo que es un buen hombre, aunque no confío en él, no sé dónde estudió, pero la verdad él la regó bien bonito. Y él al menos tuvo la decencia de en el internet, primero dijo cuándo iba a venir Cristo, y la regó bien feo. Y luego tuvo que pedir perdón. A mí me parece algo decente que un hombre esté dispuesto a pedir perdón, pero la regó bien feo. ¿Quién lo manda a estar diciendo fechas? Cuando la Biblia dice claramente que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, hermanos, por eso es que yo no le puedo decir cuándo Cristo va a venir. Yo sé que su venida es inminente y en cualquier momento, incluso en este momento, puede Cristo arrebatar a los suyos y llevarnos con él. ¿Ve? Como ladrón en la noche. ¿Cuándo va a venir un ladrón en la noche? Si usted supiera cuándo va a venir el ladrón, va a traer 2 perros, va a poner alarma, va a poner púas y cables y todo, y hasta un cocodrilo contrata para esa noche, ¿verdad? Si usted supiera cuándo llega. Pero el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice la Biblia. Número 5, la aparición de Cristo va a ser súbita y repentina. De eso estoy hablando, que el regreso de Cristo será repentino. Y dice la Biblia que es como un relámpago que resplandece en el cielo, o como un ladrón que viene en la noche, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando alguien dice, no, Cristo va a venir después de 7 años y todas las señales del Apocalipsis. No, tú estás un poquito confundido. Cristo va a venir en cualquier momento que quiera por los suyos. Y luego ya que se arregle todo aquí el mundo con todos los desastres naturales y hambrunas y un montón de cosas con el anticristo. Ahí se quedan ustedes con el paquete. Bueno, no ustedes, pero el mundo. Y después de que pasa todo eso, Cristo viene después de 7 años. ¿Sí está conmigo? ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es que Cristo venga por los suyos y otra cosa es que venga a juzgar a las naciones. Es una venida, pero se divide en 2 etapas, como le platiqué de mi votación el día de hoy. ¿Ve? Entonces, su aparición va a ser súbita y repentina. Y siempre los creyentes de todas las generaciones siempre hemos anhelado, incluyendo Pablo, anhelando que en cualquier momento viniera el Señor Jesucristo por nosotros, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces su aparición será súbita y repentina. Y también el evento del regreso de Cristo va a ser espectacular, hermanos. La segunda venida de Cristo es marcadamente diferente a la primera venida. ¿Cómo vino Cristo en la primera venida? Nadie sabía, apenas si unos magos del oriente les tuvieron que decir a los judíos. ¿Y cómo fue el asunto? Fue en un pesebre, ni siquiera nació en la capital, nació en Belén, no en Jerusalén. Muy complicado, ¿verdad? Ya hasta los 30 años ya Cristo mostró, ¿verdad?, su identidad. Pero hermanos, la segunda venida no va a ser así. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todo el mundo se va a dar cuenta. Aun cuando venga y arrebate a los cristianos. Yo creo que alguien se va a dar cuenta que yo no estoy aquí. Al menos a quien le debo del terreno, él sí se va a dar cuenta que ya no estoy. ¿Sí? Alguien se va a dar cuenta que los cristianos no están aquí, ¿sí?
Y no lo quiero asustar, pero va a haber algunas personas que van a venir a la iglesia ese domingo cuando ya no están los creyentes. Porque hay personas, todas las iglesias hay personas que no son salvas. Y esas personas van a venir ese domingo y el pastor no va a estar. Seguramente salió a predicar. Pero tampoco están los músicos. Espero que sean todos salvos. Ok, sí son salvos, hermanos, sí son salvos. Estoy bromeando, pero los músicos no están. Y la computadora no está. Y no están los que dirigen. Y no está ni siquiera el ujier. Ah, qué mal. ¿Se habrán ido a un día de campo? Algo así. Entonces, todo el mundo se va a dar cuenta de que Cristo vino. Y cuando Cristo pise tierra, imagínense, va a partir el monte de los olivos, va a castigar a las naciones, las va a doblegar. ¿Usted cree que van a doblar la rodilla voluntariamente? Oh, no. Muchos van a rebelar. Cristo va a obligar a que toda rodilla se doble ante Él. Él no pidió adoración en la primera venida, pero en la segunda venida Él no viene a negociar ni a salvar. Él viene a cortar cabezas. ¿Okay? Entonces su regreso va a ser espectacular, va a ser inconfundible. La Biblia dice que se oirá en el cielo con voz de mando, con voz de arcángel, una trompeta de Dios. Así que no va a ser una cosa que nadie va a saber, hermanos. Yo le decía de Zacarías, escuche lo que dice Zacarías 14:4, nada más escuche, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Como que todo el mundo se va a dar cuenta que llegó Jesús y partió un monte. Entonces, hermanos, su venida va a ser espectacular. Y finalmente, su regreso traerá separación, hermanos. Cristo regresará y va a partir los que han creído en Cristo de los que no han creído en Cristo. Separará a las ovejas de los cabritos. Separará a los pecadores que no vinieron a Cristo de los pecadores redimidos. Separará a aquellos que no amaron a Cristo y a su prójimo como el Señor lo plantó. Y habrá algunos que habrán de ser lanzados al fuego eterno y algunos que entrarán en el gozo de su Señor. ¿Ve usted? Entonces va a haber una separación. Hermanos, su regreso traerá separación. Y también, hermanos, una última cosa: su regreso establecerá un reino en la tierra por 1000 años y luego vendrá la eternidad, ¿sí? Así dice la Biblia en Apocalipsis, que va a durar 1000 años. Algunos dicen: no, yo no creo en el reino de Cristo. Ok, no me afecta. La Biblia dice que Cristo va a establecer su reino y va a reinar con sus santos por 1000 años. Entonces, su regreso traerá separación y su regreso establecerá el reino en la tierra por 1000 años. Entonces, usted sepa eso, hermano. Sepa que la segunda venida de Cristo es algo seguro. Esté listo o no esté listo, de todos modos va a venir. Es como Coppel, ¿verdad? Todos va a venir, pueda o no pueda pagar. Ajá. Así va a ser el asunto. Ahora, hermanos, siendo que este evento está cerca, tu manera de pensar y mi manera de pensar, tu manera de planear, tu manera de vivir debería de cambiar si tú sabes que Cristo viene pronto por ti. ¿Sí? Muchas cosas que estás haciendo que no son quizás tan importantes, ante la noticia de que Cristo viene, tú ya deberías hacerlas a un lado, porque Él te va a pedir cuentas de tu vida. Si eres de Cristo, Él te va a pedir cuentas de ti mismo, porque en el tribunal de Cristo Él pedirá que demos cuentas cada uno de sí mismo. Ya no te va a defender tu mamita, ni tu esposa, ni tu esposo. No te va a cubrir el pecado aquel. Tú le vas a dar cuentas al Señor Jesucristo. Mi pregunta es: ¿cómo estás preparándote para cuando venga Cristo? Si tú no estás seguro que eres de Cristo, es hora de recibir a Cristo. Porque si Cristo viniera hoy, tú no vas a ir al cielo con Él, te vas a quedar aquí. No quiero amenazar, le estoy diciendo la verdad. Porque en la Biblia se habla que cuando Cristo venga, algunos se van a quedar. ¿Sí? Entonces tú necesitas recibir a Cristo realmente si tienes dudas de esto. ¿Okay? Y si usted tiene dudas, no se preocupe, es natural. Yo dudé 10 años de mi salvación.
Lo importante es que no dudes más. Y si eres de Cristo, que confirmes que eres de Cristo. Y si tienes dudas y no sabes si has recibido a Cristo, no te acuerdas, recíbele a Cristo el día de hoy. Porque Él te ama y quiere salvarte. Quiere que sepas que eres de Cristo y que Cristo es tuyo. ¿Ok? Hay que prepararnos porque la venida de Cristo no es un juego. No es una profecía nada más de alguien que se fumó un cigarro con marihuana y ya escribió algo. No, hermanos. Es algo muy, muy seguro. ¿Ok? Tan seguro como tu recibo de luz. Tan seguro como que te van a venir a cobrar. Tan seguro como que mañana es lunes. Tan seguro como que mañana va a salir el sol y hoy en la noche se va a ocultar. ¿Sí? Es segura la venida de Cristo. Por eso usted y yo tenemos que prepararnos. Es nuestra esperanza, pero también nos debe de hacernos ser sobrios en nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cómo estás preparándote tú para el regreso de Cristo? ¿Cómo se está preparando usted? ¿O cómo piensas que deberías prepararte para cuando regrese Cristo? Ahora, quiero considerar con Santiago, ante la segunda venida de Cristo, cómo tú y yo debemos prepararnos para su segunda venida. Ya leímos, hermanos, y hay varias formas que Santiago nos dice que son formas correctas de prepararse para la segunda venida de Cristo. Vayamos a nuestro texto. Santiago 5, hermanos, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué tienes que tener entonces? Paciencia hasta la venida del Señor. No es muy difícil, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué tienes que hacer en tu vida cristiana? Ser muy paciente ante la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, en el versículo 7 dice, tened paciencia. En el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia. Ahora, estos textos yo los estoy estudiando ahorita en griego. ¿Saben cómo empieza en griego versículo 7 y versículo 8? Con la misma palabra. Es una palabra. Significa tened paciencia. ¿Cómo empieza el versículo 8? Tened paciencia. La misma palabra. Usted ve el 7 y el 8 y como que empiezan diferentes, ¿no? Pero en el griego, el versículo 7 y el versículo 8 empiezan con una palabra que dice tened paciencia. ¿Okay? Es una sola palabra largota, ¿verdad? Pero Cristo quiere que tú y yo tengamos paciencia para su venida, porque a veces batallamos en nuestra vida espiritual. A veces hay muchas tentaciones. Algunos de ustedes pueden estar padeciendo una enfermedad crónica y hay que tener paciencia. Algunos de ustedes están batallando en su vida, en sus finanzas. Algunos de ustedes batallan con sus hijos, batallan en cosas en su corazón, tienen heridas, tienen cosas que recuerdan hirientes de su pasado y no es fácil lidiar con las cosas de nuestra vida. Ten paciencia. Tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Es un mandamiento duplicado. Tú tienes que aprender a ser paciente a la venida de Cristo. No tarda mucho. Algunos lo tienen por tardanza. Pero hermanos, Jesús dijo que Él habría de venir pronto. Y hermanos, céntrate en tener paciencia para que Cristo venga por ti un día. No te centres en las cosas, no te centres en los problemas, céntrate en que Cristo un día va a venir pronto por nosotros, los que somos salvos. ¿Ve? Ahora, hermanos, hay algo interesante que quiero explicarle. En la Biblia hay dos palabras que tienen que ver con la palabra paciencia. ¿Okay? No le voy a hablar del griego porque no le interesa. Pero hay dos palabras en el idioma original que se traducen como paciencia. Una es paciencia hacia las cosas y otra es paciencia hacia las personas. Ajá. De hecho, la palabra que aquí está traducido como paciencia a veces se traduce como longanimidad. Casi no usamos nosotros esa palabra. Longanimidad, ¿qué significa? Longanimidad significa sufrir por largo tiempo. Ajá. Si le traduzco la palabra, que es macrothumia, eso significaría grande o largo espíritu, larga alma, largo espíritu. Entonces lo que está diciendo este pasaje es que tú debes tener un largo espíritu para soportar. ¿Sí está conmigo? Hay tentaciones, hay batallas, hay quebrantos, pero tú tienes que aprender a estar tal vez sufriendo, pero esperando a la venida del Señor Jesucristo. Y yo le decía que esta palabra no se centra en esperar las cosas. Yo voy a esperar que me caiga un dinero, no.
Hay dos palabras en el idioma original. Una palabra paciencia se usa para las cosas, pero la palabra paciencia en nuestro texto se refiere a esperar a una persona, ¿sí? Entonces, muy interesante porque lo que está diciendo el versículo 7 es: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Paciencia a qué? Paciencia a que el Señor Jesucristo venga por mí, ¿sí? Uno tiene que tener paciencia. Es como cuando los novios están dispuestos a casarse y preparando la boda, están esperando ese día donde ya por fin vamos a vivir juntos, por fin nos vamos a ir de luna de miel, por fin ya no voy a estar bajo mis papás, o yo qué sé, ¿verdad? Por fin me voy a ir de mi casa, o no sé, pero está esperando con anhelo aquel día, no a la boda, está esperando a unirse con su esposa. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Es como cuando tú esperas a alguien, no esperas algo. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, cuando la Biblia dice que tengamos paciencia, ¿es paciencia en qué? No es paciencia en tus problemas, no. Es paciencia a la venida de Cristo por ti. ¿Ve la diferencia? Ahora, hermanos, por eso es que tú no te centres en las cosas o en los problemas, céntrate en Cristo, porque Él pronto va a venir por nosotros. Por eso dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Usted debería tener los ojos puestos en Jesús. Pase lo que pase, venga lo que venga en su vida cristiana diariamente. Puesto los ojos en Jesús. Así que prepárate para la venida de Cristo. Si no has recibido a Cristo, recibe a Cristo. Si ya le recibiste, prepara y vive tu vida para agradarle a Él, ¿sí? Porque Él va a venir y te va a pedir cuentas. Entonces hay que esperarlo a Él. Ten paciencia. Ahora, se nos da el ejemplo de varios profetas que fueron pacientes. Vean el versículo 10. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pero ellos son ejemplo de aflicción y paciencia. ¿Sí ven? Hermano, hermana, todos anhelamos una vida bendecida, una vida alegre, una vida tranquila. Pero es posible que usted tenga vida de aflicción. Pero no es la primera persona que tiene aflicción. Los profetas son un ejemplo de paciencia y de aflicción. Y aguantaron esperando la venida del Señor. Entonces, el punto es que muchos van a tener que esperar sufrientemente la venida de su Señor. ¿Está conmigo? Pero no es el primero, no es la primera. Cristo nos muestra ejemplos de profetas que sufrieron, como Moisés, como Elías, como Jeremías, que sufrieron mucho. Pero ellos esperaban al Señor con paciencia, aún en medio del sufrimiento. Usted está sufriendo, espere con paciencia, como los profetas sufrieron y esperaron en el Señor. ¿Okay? Hay otro ejemplo más, el ejemplo de Job, versículo 11. Versículo 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios, hermanos, nos pone como ejemplo a Job, como ejemplo de paciencia. Ahora, Dios permite pruebas en la vida de Job para desarrollarle paciencia, para desarrollarle una fe firme. ¿Está conmigo? Ahora, hermanos, la paciencia de Job, pues a pesar de que tuvo un montón de problemas, la paciencia de Job le permitió guardar su fe a pesar de lo que le pasó. Y hermanos, déjame decirle esto: Job no comprendía el propósito de su sufrimiento, ni lo entendió, hermano, pero él guardó su fe. ¿Okay? ¿Sabía usted que Job nunca comprendió por qué le vinieron todos los problemas que le vinieron? Nunca comprendió por qué perdió sus 10 hijos. Nunca comprendió por qué perdió toda su fortuna. Por qué perdió su salud. Por qué terminó en la calle. Porque terminó fuera de la ciudad, entre las cenizas, rascándose con un tiesto, un pedazo de barro. Él no comprendió eso. Usted puede leer el libro de Job con los ojos abiertos muchas veces, y usted nunca va a poder descubrir un versículo donde Dios le da una razón por la cual él sufrió lo que sufrió. Dios no se la da. Tú y yo sí sabemos, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que sufrió? Satanás le puso el pie. Satanás quería que negara al Señor, ¿verdad? Nosotros sí lo sabemos, pero Job nunca lo supo. Es más, cuando Dios habla con Job, Dios le responde con preguntas. Y le hace unas 70 preguntas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? A ver, contéstame esto. Entonces Dios no le dio explicación a Job,
Simplemente Job fue paciente en medio de su dolor. Así que, hermano, si tú no comprendes por qué te pasan las cosas difíciles que te pasan, aún tú puedes tener paciencia para la venida del Señor Jesucristo. Dios no le dio razones, pero Él decidió esperar con paciencia a que el Señor fuera con Él. Tus pruebas, hermanos, te obligan a confiar en Dios y tener paciencia. Ve a Santiago 1:2, por favor. Estamos ahí en Santiago, no le va a costar mucho trabajo ir. Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué Dios te permite pruebas y tiempos difíciles en tu vida? Quiere que aprendas a ser paciente. Espera en Él, que Él tiene control de tu vida, que Él te ama y que Él tiene todo el control sobre tu vida. Él sabe qué va a pasar en tu vida. Él sabe lo que permite en tu vida. Tienes que aprender a ser paciente. No somos pacientes, hermanos. Y la vida que tenemos no nos ayuda a ser pacientes. Si tienes que comer algo y quieres una comida en 5 minutos, ¿qué haces? Te preparas una maruchan. ¿O no? No tienes coche y se descompuso y necesitas llegar a un lugar, ¿qué puedes hacer? Un Uber. ¿Y te llega en cuántos minutos? Y si tarda más de 10, les pones queja, ¿no? Y llegas a la fila del banco y no te gusta formarte, ¿y qué haces? Te metes en la de los clientes frecuentes. Yo siempre hago eso. O como hoy, había como unas 30 personas formadas en las votaciones, pero yo ya había hablado con las de las casillas. Yo le dije que iba a venir a votar rápido. Entonces me dijeron que me formara. Dije, no, yo no me formo. Yo ya hablé con las personas de las casillas y ya les expliqué y me dijeron que fuera directo. Y ahí le decían a mi esposa, fórmese. Y le dije, no, vente. Y yo hablé con la señorita de la casilla. Usted me dijo que yo me iba a atender. Sí, tráigasela, ya me la traigo. No nos gusta formarnos, no nos gusta esperar. Entonces, en una vida donde no nos gusta esperar y todos nos lo dan a la mano, Dios te pide que esperes a la venida de Cristo. ¿Sí? Tienes que aprender a ser paciente. Cristo te ama y Cristo va a venir por ti si le has recibido como Salvador. Pero tienes que esperarlo, tienes que esperar. ¿Sí? Cristo no tarda en su venida, pero Cristo quiere que aprendas a tener paciencia con las cosas que te pasan en tu vida. ¿Ok? Número 2, no solamente ten paciencia. Número 2, afirma tu corazón para la venida de Cristo. Versículo 8. ¿Lo pueden leer conmigo, hermanos? ¿Cómo dice? Todos, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor. ¿Cuál es el segundo consejo? Afirma tu corazón. Afirmar tu corazón significa que decides plantarte bien en tu fe y seguir el camino de Dios a pesar de lo que te pase en tu vida. ¿Está conmigo? Este verbo de afirmar da la ilustración de cuando querían apretar o querían construir algo, hacían un hoyo y ponían piedra. A veces era la piedra angular de la que se habla en la Biblia. Entonces la piedra hacía que estuviera la cosa firme, ¿no? Y yo me acordé de hace unos meses que fuimos varios varones allá a Los Naranjos y queríamos cercar donde estacionan el autobús de la iglesia, cercamos con láminas. Pero para cercar con láminas teníamos que hacer hoyos y poner polines. Entonces ahí nos ve ahí con 40 centímetros de profundidad los hoyos, sacando la tierra y todo. Y luego ponían los polines y los hermanos le pusieron piedras alrededor. ¿Para qué? Para afirmar, para apretar la tierra y que no se cayeran los polines y que estuviera firme. ¿Okay? Entonces los afirmaron, los apretaron y su intención era afirmar los polines porque no querían que se cayeran. Entonces, tu intención como cristiano debe de ser afirmar tu fe a pesar de las cosas malas de tu vida. ¿Está conmigo? Sí le van a pasar cosas malas. ¿Quieres parar de sufrir? No te vayas a la iglesia para de sufrir, mejor vete al cielo, ahí sí vas a parar de sufrir, ¿no? Pero hermanos, tú vas a recibir desánimos, tú vas a recibir críticas, tú vas a recibir tentaciones, tú vas a recibir problemas, preocupaciones, ataques, pero si quieres estar bien preparado para la venida de Cristo, necesitas afirmar tu corazón y tu fe, ¿sí? Ahora no les conté algo, hermanos.
pusimos varios polines y pusimos las láminas. Pero después de unos meses, hermano Héctor me dijo: pastor, asómate atrás. Y ya toda la pared de láminas se había caído y los polines abajo. Entonces los hermanos pensaron que estaban afirmando que habían dejado bien los polines, pero no estaban tan firmes como pensamos, porque vinieron los aires fuertes de los naranjos y tumbaron las láminas. Y eso pasa con muchos cristianos. Tú piensas que estás firme. Escúcheme, tú piensas que estás firme porque estás aquí en la iglesia, pero eso no es garantía de que en un año vas a estar en la iglesia y de que en un año vas a estar siguiendo al Señor fielmente como ahorita. Porque hay algunos que ya no están entre nosotros y que pensaban que estaban firmes y quizás el aire les alcanzó por un tiempo y no les alcanzó. Entonces tú tienes que pensar, hermano, tú estás aquí, qué bendición. O algunos hermanos están en la transmisión, pero tú tienes que realmente reflexionar y preguntarte si de verdad, a pesar de que algo malo te pasara, tú vas a seguir firme en el camino de Dios. Tú tienes que pensarlo bien, porque a veces pensamos que estamos firmes y no estamos firmes. Y apenas viene un viento de pruebas o de desánimos en tu vida y ya no quieres ir a la iglesia, y ya no quieres leer la Biblia, y ya no quieres ofrendar, y ya no quieres ayudar, ya no quieres ganar almas, ya no quieres leer tu Biblia, ya no quieres hacer las cosas que antes hacías para el Señor. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? A veces pensamos que estamos firmes, pero es posible que tú estés ahorita bien débil. Y por eso hay que pensarle bien. Por eso, 1 de Corintios 10:12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que si tú quieres estar bien preparado para la venida de Cristo, afirma tu corazón. Es decir, que tú constantemente en medio de los problemas te tienes que decir a ti mismo: no voy a dejar el camino de Dios, no voy a dejar de leer mi Biblia, no voy a dejar de confiar en mi Señor, no voy a dejar la iglesia Jico, no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de diezmarle aunque me falte dinero. Yo voy a serle fiel, yo voy a ganar almas, yo voy a echarle ganas aunque me duela la vida que estoy pasando. Tu fe necesita afirmarse y permanecer firme y constante. Por eso, hermanos, Job nos alienta, porque Job, como ejemplo de paciencia, también es un ejemplo de afirmar su corazón. Hermanos, Job en Job 13:15 dijo algo impensable. Él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Hermano, yo no he escuchado a ningún cristiano que diga: yo tengo cáncer, y si Dios me mata, aún en él esperaré. O sea, Job estaba consciente que era posible que se muriera y que todo le fuera mal y terminara hundido y muriendo ahí en el montoncito de ceniza fuera de la ciudad. Era posible. Y Job sabía que había riesgos y sabía que podía terminar mal. Y él dijo: aunque él me matare, yo en él esperaré. Entonces, y hermanos, a veces su fe es bien condicional. Yo sigo al Señor si me alcanza para la quincena. Pero la quincena que no te alcanza, no, ya no voy a la iglesia, tengo que trabajar el domingo. Tú, cuando Dios te bendice, ahí estás bien y todo, tu coche funciona, ahora sí vas a la iglesia. Pero si tu coche ya no funciona y se desvieló, no, ya no voy a la iglesia porque no tengo cómo ir. Pero para el trabajo ahí sí te vas en camioncito, ¿no? Y para ir con tu mamá ahí sí pides el Uber. Pero para la iglesia ya no vas a la iglesia porque te desanimaste, ya tu coche se descompuso y ya no vas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermano? Nuestra fe muchas veces es condicional y le ponemos condiciones a Dios. Le decimos: Dios, yo te voy a seguir y te voy a amar siempre y cuando mis condiciones me las cumplas. Pero si no me las cumples, aguas, Señor, porque me pierdes, Aguas, porque ya no voy a predicar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ganar almas, ya no voy a diezmar, Aguas, Señor, si no me bendices, porque si no gano más de 15,000 a la quincena o al mes, Señor, aguas, porque ya no te voy a diezmar. Nuestra fe es condicional entonces, pero debemos afirmar nuestros corazones y decir: aunque me vaya mal, yo voy a seguir a Cristo.
O hermanos, ¿cuál era la esperanza de todos aquellos mártires que terminaron mal su vida? Porque usted y yo decimos, yo quiero una vida bendecida, yo quiero una vida abundante. Y eso a veces nos ayuda a seguir en el camino de Dios. Pero ¿qué tal si te va mal y terminas quebrado y terminas mal en tu vida? ¿Qué tal si terminas ahogado en un río? A muchos bautistas los mataron ahogándolos en el río. Ese fue su fin. Pero fueron fieles al Señor. Policarpio, que fue discípulo del apóstol Juan, no está en la Biblia, ¿verdad? Eso pasa después de la historia bíblica. Pero Policarpio, 80 años, anciano, muchos años de pastorado, y le dijeron, ¿estás dispuesto a renegar de tu Señor y que nada más clames que el César es el único Señor? Y él dijo, mi Señor nunca me ha abandonado, y ¿cómo yo puedo negar a aquel que me amó? ¿Estás dispuesto a negar a Jesucristo? Y entonces prendieron la fogata y murió quemado. Policarpio murió por Cristo. Lea de él. Entonces, su final en su vida no fue muy bonito, pero él afirmó su fe hasta la muerte. ¿Ves lo que estoy diciendo? A veces, hermanos, la verdad, nuestra fe es muy frágil. Usted está aquí, pero eso no es garantía de que usted está firme en su fe. Donde se ve si usted realmente es firme, si usted realmente sigue y ama y está firme en su fe, es cuando le va mal. ¿Sí ve? Porque cuando le va bien, aquí está. Cuando no le va bien, falta a la iglesia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso usted tiene que pensar hasta qué punto usted va a afirmar su corazón. Prepárese para la venida de Cristo afirmando su corazón, su fe en el Señor, ¿ok? Entonces, piensen, hermanos. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si tú no afirmaste tu corazón en tiempos difíciles y te apartaste de Dios y de su iglesia? ¿Qué pasaría? Y tú te mueres. ¿Vas con Cristo o no vas con Cristo? Si recibiste a Cristo, vas con Cristo. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces vas con Cristo. Ahora, pero, ok, tú te apartaste, andas en el mundo, eres un cristiano, recibiste a Cristo, pero te fuiste al mundo y ahora ya eres un drogadicto, recaíste, o yo qué sé, y ya estás con tu cigarro de marihuana. Entonces, ¿vas al cielo o no vas al cielo? Si recibiste a Cristo, claro que sí. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, supongamos que Cristo viene, se lleva a los suyos. Te va a pasar como muchas personas que ven al pastor y esconden el cigarro. Entonces a lo mejor lo tiras y ya vas con el Señor Jesucristo. Mi pregunta es esta: ¿con qué cara? Si vas al cielo, porque no vas al cielo por tus obras, vas al cielo por su gracia, por medio de tu fe. Así dice, ¿sí o no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? Entonces, si vas al cielo por la fe, aunque dejó mucho que desear tu vida cristiana porque te fuiste al mundo. Mi pregunta es esta: ¿cómo te vas a sentir frente a la presencia de Jesucristo, tu Salvador, después de que sabes que estuviste alejado de Cristo? ¿Cómo crees que te vas a sentir? Tal vez por eso 1 de Juan 2:28 dice lo que dice. ¿Lo puedes poner, por favor? 1 de Juan 2:28 es un versículo que aplica a aquellos salvos que estarán en el mundo, que se habrán apartado de la iglesia, que nunca leyeron su Biblia, que nunca hicieron nada por el Señor, que estuvieron mundanos, carnales, pero son de Cristo porque recibieron a Cristo. Ok, van al cielo. ¿Y qué va a suceder? Juan dijo: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué va a pasar con los cristianos mundanos que vayan al cielo cuando venga Cristo? ¿Qué va a pasar? Ahí dice qué va a pasar. Se van a alejar de Cristo. Estarán en el cielo, pero se van a quedar lejos, alejados de Él, avergonzados. En el cielo, sí, pero avergonzados, sí, también. ¿Sí ve lo que estoy diciendo?
Mi pregunta es, ¿cómo quiere esperar al Señor Jesucristo? ¿Quiere verle y postrarse y alabarle y agradecerle y hacerle 1000 preguntas y caminar con Él? Y Él está teniendo otros cristianos y nada más estar ahí viendo de chismoso qué dice Cristo y alabarlo, no sé, y todas sus coronas que ganó, lanzarlas a los pies de Cristo. ¿Cómo se imagina usted cuando venga Cristo? Porque cuando un cristiano se alejó cuando un cristiano estuvo en el mundo y se apartó y no afirmó su corazón, sí va al cielo, pero se alejará de Él avergonzada. ¿Ve lo que estoy diciendo? Por eso tienes que aprender a firmar tu corazón, aunque te vaya mal, seguir tu fe, seguir el camino de Dios. Cuando tengas que comer, alábalo. Cuando no tengas que comer, sigue su camino y pídele que te dé de comer. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Pero no te apartes de Él nunca. Por eso Job dijo, aunque Él me matare, con todo en Él esperaré. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Así que, hermano, hermana, ¿cómo prepararse usted para cuando venga Cristo? Número 1, tener paciencia. Número 2, afirmar su corazón. Número 3 y último, no seas quejumbroso. No seas quejumbroso. Vean lo que dice, hermanos, el versículo 9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué tienes que hacer? No te quejes. Cuida tu espíritu de no ser quejumbroso. Hermanos, el pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo quejumbroso, querelloso aún de Dios. Y hermanos, ¿cómo era el pueblo de Israel? Dios les dio libertad. Y después de que vieron el mar rojo partirse, ay sí, mucho Dios aquí, Dios allá. Y luego, ¿qué pasó? Empezó un poquito de hambre y no, ya mejor me hubiera regresado a Egipto, que ahí sí comíamos los melones y las cebollas y las puerros. ¿Tú crees? Y la carne, ¿tú crees que los esclavos comían carne diario? Hazme el favor. Si ni tú y yo a veces comemos carne diario y no somos esclavos. Y estos cuates, ay, nos hubiéramos regresado. Allá sí estábamos, por favor. Y allá como estaban, rogándole a Dios que los sacara de Egipto. ¿No? Y a veces así somos como cristianos. Siempre nos quejamos. Hermano, hermana, muchas veces nos quejamos de muchas cosas. Y a veces no cuidamos este aspecto de nuestro corazón y nos quejamos por los problemas que tenemos. Nos quejamos de la pareja que tenemos. Nos quejamos de los hijos que nos tocaron. Nos quejamos del sueldo que tenemos. Nos quejamos del jefe que tienes en la empresa. Nos quejamos de tus vecinos. Nos quejamos del pastor. Nos quejamos del coche que tenemos. Nos quejamos porque la mosca nos molesta. Nos quejamos porque el mosquito no me deja dormir. Nos quejamos porque el papel de baño se rompió y lo jalé y no se rompió rápido. Nos quejamos porque pretendemos merecer algo y no nos lo dieron y nos enojamos. Nos quejamos de todo. Tanto nos gusta quejarnos que hasta buzones de quejas hay, hermanos. ¿No? Yo creo que algún día vamos a poner un buzón de quejas ahí, hermanos. Digo, no lo voy a leer, pero tú me lo vas a poner. Va a estar lleno. Porque nos gusta como cristianos quejarnos. Nos quejamos de todo. Estoy bien cansado, no tengo dinero, me siento mal y me duele la cabeza. Y no es porque a Pati le doliera la cabeza hace rato, no le estoy echando directo. Pero hermanos, de verdad somos muy quejumbrosos como cristianos. Y en vez de valorar y ser agradecidos por lo que Dios nos dio, estamos quejándonos siempre en la vida por lo que no tenemos, en vez de fijarnos en lo que Dios sí nos dio. Y la Biblia nos llama a tener una vida de contentamiento. Algo que me ayudó a descansar en el Señor cuando perdimos a nuestra bebé a los 8 meses de embarazo de mi esposa, que tuvimos el funeral en la iglesia y la llevamos al crematorio y pasamos luto difícil. ¿Sabe qué me ayudó a superar eso, hermanos? No estar pensando en lo que no tengo, pensar en lo que Dios sí me dio. Dios me dio a mi esposa, a pesar de que estuvo grave. Dios me dio a mis 2 hijas. ¿Por qué estarme quejando porque no tuve una tercera? Eso se llama ser quejumbroso y centrarte en lo que no tienes que en lo que sí tienes. Y los cristianos somos bien chillones, hermanos.
De todo nos quejamos. Y luego los pastores también, hermano, no crean que no, Es que yo no tengo la camioneta que tiene el otro. Es que yo no tengo el salario que tiene el otro. Hermano, siempre estamos, como cristianos nos quejamos de todo. Y en vez de estar esperando fielmente la venida de Cristo y cuidando tu corazón de no ser quejumbroso, de todo te quejas. Una vez un pastor que yo conozco predicó en el colegio bíblico a unos 700 estudiantes que éramos. Ahorita debe tener como unos 800 o algo. Y él predicó de esto, de ser quejumbroso. Y al final del mensaje dijo: proponte en tu corazón que no te estés quejando por todo. Al otro día, él dijo: tengo que confesar algo. Él es el vicepresidente del colegio bíblico, Dr. John Gage. Y él dijo esto: ayer entré al baño a los baños del colegio, y cuando salí y me lavé las manos, jalé el papel y se rompió, y nada más me quedé con 2 pedacitos en los dedos, y me empecé a enojar porque se rompió el papel y me empecé a quejar. Él dijo eso. Y podemos juzgar al pastor que era quejumbroso, pero hermanos, así somos nosotros. Cualquier cosa insignificante es suficiente para que te quejes. Que porque hace calor, hace calor. Que porque hace mucho frío, hace mucho frío. Entonces, mira, Dios nunca te va a tener contento. ¿Qué quieres que haya entonces? ¿O frío o calor? ¿Te quejas del calor y te quejas del frío? ¿Qué quieres? Tú explícame qué quieres. Porque nunca estamos contentos. Y cuando Dios te dé lo que ya tienes, te vas a quejar por algo que no tienes. De manera que nos quejamos mucho, hermanos. Cuida tu corazón de quejarte. Y yo me puse a pensar en algo, hermanos, que me enseñó mucho el Señor. ¿Por qué nos quejamos? Tú y yo nos quejamos, ¿o no? No me diga que no se haya llegado a quejar, hermano. Pero cuando nos quejamos, ¿de dónde vienen las quejas? ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente cuando te quejas? A veces no lo entendemos. Yo me puse a pensar esto. ¿Sabes de dónde viene realmente que tú a veces te quejes mucho? Te voy a decir de dónde viene. Viene de tu corazón que tiene orgullo. Te voy a decir por qué. Porque tú piensas que mereces algo y cuando no lo recibes, te quejas. Por ejemplo, tú vas a un restaurante y tú pides tu comida. Y entonces te dan una comida con un pelo. Y te quejas. ¿Pero qué estás diciendo cuando te quejas? Yo no merezco que me sirvan el plato con un pelo. Y luego se tardan en que le sirvan a tus hijos. Y te vuelves a quejar y llenas otra forma. Otro papelito. Y vuelves a meter una queja. Su servicio no es rápido. ¿Qué estás diciendo? No estás diciendo que el servicio es rápido, es lento. Estás diciendo que tú no mereces que te hagan esperar. ¿Sí estás conmigo? Y luego vas no sé, supongamos vas al Walmart o a algún centro comercial, y en el centro comercial la señorita te trata muy seca, no te pregunta cómo estás, tiene una cara de mal pagada, o de dolor de estómago, y total ahí medio te avienta la tarjeta, y tú te enojas y dices, la voy a reportar. Y tú la reportas porque ella te trató mal, pero lo que tú estás diciendo es, yo no merezco que alguien me trate así. ¿Sí estás conmigo? Las quejas provienen de tu corazón que tiene orgullo y que piensas que mereces algo y no te lo dan. O no mereces que te traten así y así te trataron. Entonces, la gente en una empresa se queja porque piensa que no merece el trato pobre que le dieron. Entonces, todo es cómo piensas que mereces. Entonces, hermanos, quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente usted merece de Dios? Piénsalo muy bien.
¿Qué es lo que usted de verdad se da cuenta que merece según la Biblia por lo que usted ha hecho? ¿Ya lo pensó bien? La palabra de Dios enseña que nuestro pecado merece la condenación eterna. Tal vez no le va a parecer lo que yo le diga, hermano, pero si usted es pecador, usted merece ir al infierno. Amén. Eso es lo que usted merece. ¿Quiere que Dios le dé lo que usted merece? Es que Dios no me trata como merezco. ¿Usted alguna vez le ha dicho eso a Dios? Yo sí. Y me equivoqué. Y le pedí perdón, porque es pecado pensar que mereces algo de Dios. Yo una vez en una situación muy difícil le dije: Dios, yo no merezco que me trates así porque soy tu siervo. Yo se lo dije. Y después de unos meses le dije: perdóname, porque yo tenía orgullo en mi corazón. Porque yo pensaba que tú me debías de tratar mejor por cómo te he servido, cuando lo que de verdad merece Samuel Suárez es ir al infierno. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? ¿Comprende esto? Las quejas vienen de un corazón que tiene orgullo. Cuando te pase algo que te duela, recuerda lo que realmente mereces. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso sus misericordias y su fidelidad son nuevas cada mañana. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Si vas al cielo es por su gracia, no porque te lo mereces. Si Dios te bendice y tienes un coche es porque Dios te bendijo. Si tú tienes un trabajo estable es porque Dios te bendijo. Si tú tienes buenas calificaciones no es porque tú eres a todo dar. Dios te dio gracia y te dio un cerebro que puedes usar. Si Dios te dio una familia es porque Él te la concedió. Si Él te dio hijos es porque te los heredó. Así dice, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos. Entonces todo lo que tú y yo tenemos proviene de la gracia de Dios. Y lo que no tenemos, no lo merecemos realmente. Y lo que sí merecemos es el infierno. Que bendito el Señor no nos da lo que merecemos. ¿Sí ve usted? Cuando habían días difíciles en mi vida, yo aprendí a decir esto, hermanos. Cuando yo tenía un mal día y gente me preguntaba: ¿cómo estás? Yo no le podía decir bien, porque eso es una mentira. Pero yo aprendí a decir: mejor de lo que me merezco. Porque realmente, por más mal que te vaya en tu día o en tu vida, si tú no vas al infierno, estás mejor de lo que mereces. ¿Me explico? Entonces, verdaderamente, ninguno de nosotros merecemos nada de lo bueno que tenemos. ¿Me escuchó? Usted no lo merece, yo tampoco. No, si yo trabajé, pastor. ¿Cuánta gente quisiera trabajar y estar en un hospital internado? ¿Cuánta gente tiene una maestría y no tiene trabajo? Y tú tienes trabajo y no tienes una maestría. ¿O sí? No sé si alguien tenga maestría aquí, es posible, ¿verdad? Pero es echarte 4 años más otro año o 2 o 3 años de maestría. Y hay gente con maestría y hay gente con carrera que no tiene un trabajo. Entonces no me digas que tú tienes trabajo porque eres bien chipocludo. Tú tienes un trabajo porque Dios te concedió un trabajo. Porque Dios te permite un cuerpo sano y fuerte, al menos para estar aquí. ¿Ve? Si eres quejumbroso, tú estás siendo el juez. Y es lo que dice el versículo. Versículo 9 dice: he aquí el juez está delante de la puerta. Hay una persona que me dijo este versículo esta semana y está pasando tiempos difíciles y fue lastimada esta persona por otras personas, pero esta persona dijo: pero yo no lo voy a juzgar porque pues, yo no debo de juzgarlo. Y ella me dijo: pues el juez está en la puerta. Y cuando yo leí ese texto me recordó lo que esta persona me dijo.
Cuando nosotros somos lastimados, tú no debes de juzgar a los que te lastimaron. Tienes que dejarlo en la mano de Dios y seguir adelante en tu fe. ¿Sí? Por eso, hermano, ¿cómo tener una vida bien preparada? Cuida tu corazón, especialmente de ser quejumbroso. Jóvenes, a ti no te cuesta nada tu vida. Lo que tienes es porque alguien te lo compró. La ropa que tienes, posiblemente alguien te la compró. La comida que comiste el día de hoy, seguramente alguien pagó por eso. ¿Sí? Entonces, pero los jóvenes son los más quejumbrosos. No me gustan los frijoles. No me gustan las lentejas. Pues trabaja, papi, y cómprate tu pizza. Digo yo, ¿no? Si es para los jóvenes, sí le estoy predicando a los jóvenes, no le estoy predicando al aire. Aquí hay jóvenes, hay varios, le estoy predicando a todos los jóvenes. Dije jóvenes, es para todos. ¿Está conmigo? Porque no nos gusta. Y luego no nos gusta ni que nos exijan buenas calificaciones. Entonces, ¿qué quieres, papi? ¿Qué quieres, rey? Alguien dijo, ¿habrás nacido en cuna de oro? Y hermano, de verdad somos bien malagradecidos. Y los jóvenes son los más quejumbrosos. No les gusta. Mira, yo aprendí que a caballo regalado no se le ve el colmillo. Entonces, si te dan de comer, agradece que tienes un taco. Y si hay taco con salsa, agradécelo. Si no te gusta, fácil. Tú trabaja y rómpete el lomo y cómprate lo que quieras con tu comida. Fácil. Pero somos malagradecidos con lo que Dios nos dio. Entonces, no seas quejumbroso, porque tú estás siendo el juez. Hermano, hermana, prepárese para el regreso de Cristo. Y si usted no ha recibido a Cristo, reciba al Señor Jesucristo. Hermanos, solamente un poquito más, y Jesús regresará por ti y por mí. Vaya a Hebreos, con este versículo quiero terminar. Estamos en Santiago, nada más váyase unas hojas atrás, ¿no? Hebreos 10:37. A mí me gusta este versículo, hermanos. Dice, porque aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá, y no tardará. Qué bonito, ¿no? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Cristo va a venir por ti y por mí, si hemos sido salvos. Solamente prepárate, siendo paciente en tus pruebas, afirmando tu corazón y no siendo quejumbroso al esperar a Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a tomar decisiones en este momento donde tu mensaje nos enseña a prepararnos para el regreso de Cristo por nosotros. Y quizás haya algo que tenemos que determinar en nuestra vida en este momento. Bendice y guía nuestros corazones para tomar decisiones como nos enseñaste hoy. Y con ojos cerrados y cabeza inclinada, le animo a tomar una decisión para estar bien preparado ante la venida del Señor Jesucristo. Pastor, yo quiero prepararme bien para mi Señor. Un poquito nada más, hermana, aguante un poquito, hermano, aguanta solo un poquito, porque Cristo no tarda. Aguanta un poquito. Yo voy a ser paciente, yo voy a afirmar mi corazón, yo voy a dejar las quejas y esperar en el regreso de Cristo. Pastor, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando decisiones en mi vida. ¿Puedo ver su mano un momentito? Estoy tomando decisiones, pastor. ¿Puede mostrármelo levantando su mano? Amén, 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 amén. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. Veo tu mano. Veo tu mano. ¿Por qué no ora y le dice, Señor, en medio de tantos problemas yo había olvidado que un poquito de tiempo falta para que tú vengas por mí, para que tú regreses por nosotros? Dígale, Señor, yo quiero serte fiel hasta que tú vengas por mí.
Yo quiero seguir en tu camino, aunque haya tenido algunas heridas. Quiero seguir en tu camino. Quiero ser paciente ante el sufrimiento. Voy a dejar las quejas. Ya no voy a estar quejándome. Voy a agradecerte por lo que sí tengo y adorarte y vivir para ti. Ore al Señor un minutito y ore tomando estas decisiones. Quiero hacer una última invitación. Quizás alguien no tuviera la tranquilidad de que el cielo es su hogar. Tal vez tú dudas que si Cristo regresara, tú te fueras con Él. La Biblia dice que los que son de Cristo serán llevados con Él en las nubes. Pero a lo mejor usted no está seguro que usted es de Cristo. No está seguro que Cristo es su Salvador personal. ¿Por qué no recibe a Cristo y se quita toda duda? Pastor, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero orar por usted. Nada más levante su mano indicándome que quiere recibir a Cristo. ¿Alguien así? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pastor. Tengo mis dudas. Yo ya no quiero tener esas dudas. Quiero invitarlo a mi corazón. Quiero que Él me salve, que sea mi Salvador y que entre a mi vida y que yo pueda estar segura o seguro de que el cielo es mi hogar. ¿Alguien que quiera recibir al Señor en esta tarde? ¿Alguien? Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda que Cristo viene otra vez. Ayúdanos a tener esta verdad incrustada en nuestra esperanza y en nuestra fe, aún especialmente en los tiempos más duros de nuestra vida. Y bendice cada decisión tomada. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.